responde a esto mismo, ¿no? Responde a esto mismo. Así que sí, está muy bien. Bien. No sé si les iba a decir algo más sobre esto, me parece que no. Vamos acá. Este texto también es un artículo mucho más extenso. Yo tomé un fragmentito nomás, el final particularmente. Esta es la respuesta. Si ustedes miran acá van a ver que se publican con muy poquita diferencia de días, uno el 21 de octubre y otro el 24 de octubre. Es la respuesta que Valle y Ordóñez eh, le da al artículo anterior de Luis Alberto de Herrera, ¿no? Y vean lo que dice, ¿no? El gobierno, en efecto, no se limita a patrocinar la jornada de 8 horas, desea también que sea sancionado el proyecto que establece un día completo de descanso por cada 5 de trabajo y el que asigne una pensión a todos los ancianos de más de 60 años y privados de medios de vida, sin exceptuar a los que militan en las filas del Partido Nacional. Proyectos que serían tomados en consideración de la Asamblea tan pronto se refiere al Parlamento, ¿no? Tan pronto como informase a su respecto la comisión correspondiente, ¿no? Ahí él está inaugurando, está mencionando, enumerando una serie de proyectos que también quiere elevar a la Asamblea, ¿no? Estos en este periodo no se apoyaron, no se aprobaron todavía, se aprobaron más adelante. En este periodo lo que se aprobó es esto, la ley de 8 horas, ¿no? La jornada de las 8 horas. Pero bueno, él ahí está planteando todos estos proyectos de regulación del mundo del trabajo a través de la ley, que son los que pretenden aprobar en ese periodo. No todos se aprobaron, ¿no? No todo lo que se elevó al Parlamento en esa época se aprobó. Algunas cosas nunca se aprobaron, otras se aprobaron en periodos posteriores. Y termina con con esta última sentencia, digamos, ¿no? Seremos una pobre y oscura republiquita, pero tendremos leyesitas adelantaditas, ¿no? Es una respuesta a esto que decía Luis Alberto de Herrera, que decía, bueno, somos una torpe y oscura republiquita donde todo está en ciernes, sus capitales con muy escasa población y algún que otro embrión de fábrica, ¿no? Entonces, en este segundo artículo, en este artículo que se escribe como una respuesta al anterior de Luis Alberto de Herrera, toma la misma frase, ¿no? Seremos una pobre y oscura republiquita, pero tendremos leyesitas adelantaditas, ¿no? Y acá, con esto que él plantea de las leyesitas adelantaditas, también trae una cuestión que fue muy propia del liberalismo progresista regional, que tiene que ver con y no solamente en lo que tiene que ver con las relaciones capital y trabajo, ¿no? En otros aspectos como en la situación de las mujeres también. O sea, que tiene que ver con cómo conciben la ley, ¿no? La ley lo que tiene que hacer desde esta perspectiva liberal progresista es impulsar el cambio. O sea, no necesariamente la ley se tiene que adaptar a los cambios que ya han ocurrido en la sociedad, ¿no? La visión es que la ley debe fomentar ese cambio. La ley puede y debe fomentar el progreso de la sociedad. Por eso las leyes deben ser adelantaditas. O sea, no es desde la perspectiva de los liberales progresistas, esto Rodó lo comparte, por ejemplo, pero desde la perspectiva de los liberales progresistas, la ley no se puede limitar a solucionar un problema que ya está instalado. ¿Ah? O no se puede limitar a, bueno, adaptarse al cambio que ya se ha producido en la sociedad, sino que también debe hacer todo eso. Pero además de eso, la ley lo que debe hacer es fomentar, impulsar el cambio, ¿no? Y esto es muy propio del vallismo, lo que voy a decir. Adelantarse al problema, adelantarse al conflicto antes de que el conflicto ocurra. ¿Ah? Entonces, aún justamente, esto lo pensaban además muchos colorados dentro de las filas de Valle, ¿no? Justamente
porque en nuestro país la cuestión social no es tan urgente, los conflictos no son tan graves ni tan violentos como han ocurrido, como los que han ocurrido en Europa, justamente porque acá no hay grandes masas de obreros organizados, justamente porque acá el anarquismo y el socialismo están muy en ciernes y todavía no, como que no prenden demasiado entre la población local, justamente por eso, es porque el Estado, es la razón por la que el Estado debe legislar, ¿eh? Porque la ley es una forma de adelantarse a ese conflicto, ¿no? Eso lo dice Rodó también, y Rodó era un liberal conservador, ¿eh? Pero esta es una visión bien, bien propia del vallismo, ¿no? La ley tiene que adelantarse al conflicto para prevenirlo. La idea es, no podemos esperar que el conflicto alcance la gravedad que ya ha alcanzado en Europa para recién ahí ponernos a legislar. No, tenemos que legislar antes, tenemos que prever el conflicto para justamente mediante la ley poder evitarlo. Vamos a pasar a otra cosa, así que les pregunto si tienen alguna duda sobre esto. Adriana, dale. Sí, que claramente lo que refleja es la oposición de ideas de los dos, ¿no? Porque en uno claramente muestra Herrera la postura conservadora, y es decir, somos un país chico, como que nos mantenemos en esa. Y las ideas de Valle, que eran totalmente futuristas y era un visionario, lo que quería era, bueno, esto no, tenemos que avanzar, tenemos que ir para adelante, porque en realidad lo demás va a venir. Entonces había que adelantarse a eso, esa idea que siempre tenía, que hasta el día de hoy muchas cosas se mantienen de cómo él, está bien, por la formación en Europa, lo que sea, cómo veía las cosas tan claras. Mm, sí, y vean además la confianza en la ley, ¿no? ¿No? Porque esto es clave dentro del liberalismo progresista regional, ¿no? ¿Qué confianza que tienen en el Estado y en la ley? Porque ese progreso al que vos te referís es la propia legislación la que puede impulsarlo, ¿no? Se construye desde la acción del Estado, ¿no? El progreso se construye desde la acción del Estado. Desde un Estado que es un referente moral, que es árbitro, que es eh, que actúa como criterio de lo que es justo. ¿Eh? Porque la ley debe expresar la justicia, debe garantizar la justicia, porque eso también garantiza el orden, garantiza la paz, evita las dimensiones, las aristas más violentas del conflicto social, ¿no? Pero hay una profunda confianza en el progreso, en el Estado y en lo que Uruguay debía hacer, ¿no? Porque para Valle y Ordóñez y para todo ese elenco que lo rodeaba, que es lo que a veces se llama el vallismo radical, ¿no? Uruguay debía ser un ejemplo para los demás de buena legislación, ¿no? Es muchísimo, es mucho, ¿no? Debería ser un ejemplo y debería ser un laboratorio, ese es el término que usaban, un laboratorio de legislación progresista, ¿no? Efectivamente expresa como una gran confianza en las posibilidades del Estado y de la nación, ¿no? ¿Denis? Bueno, quizás sea oportuno o no lo que voy a decir, pero cuando Einstein se juntó con Bas Ferreira, hay una frase que nos quedó a todos, que dice que Uruguay es la Suiza de América. Una frase que hoy yo visualizo en lo real, en lo pragmático, y lo único suizo que le veo a nuestra sociedad son los costos de vida, ¿no? Quizás me gustaría entender de alguien que sepa, como tú, como profesores, a qué se refería con la Suiza de América en aquel entonces, porque hoy estamos muy lejos de ser una Suiza, pero a nivel de costo de vida sí, sí lo somos. Entonces me queda esa pregunta, capaz que no era el momento, pero me vino esa frase que toca a todos, ¿no? Suiza de América, Uruguay. Sí, eso en realidad viene de una expresión del propio Valle de Ordóñez, ¿no?
que él relata en el día, ¿no? Que bueno, que en algún momento alguien, cuando él estuvo en Suiza, porque él estuvo en Suiza, ahí en el periodo entre sus dos mandatos, alguien le dijo, bueno, bienvenido, el expresidente de la Suiza América, y él dijo, bueno, estoy muy contento de estar acá en el Uruguay de Europa. ¿No? Esa es la expresión suiza, y él de eso después lo relata en un artículo del día. No, sobre esa comparación o sobre esa analogía con Suiza, bueno, se ha construido como toda una mitología nacional, no, pero que en buena medida, eh, em, empíricamente, como vos decís, empíricamente cuestionable. ¿Ah? Pero bueno, en buena medida, como todo ese imaginario nacionalista muy propio del vallismo tiene que ver con estos ideales vallistas, ¿no? De ese Uruguay como un país de excepción además en el contexto regional y latinoamericano. ¿Ah? Eso es muy propio de los dos vallismos, ¿no? Esa idea del primero y del segundo. Esa idea de que, bueno, el Uruguay en el contexto latinoamericano es una excepción. Uruguay no es una excepción en el contexto latinoamericano, nunca lo fue, en ningún momento lo fue. ¿Ah? Nunca fue incluso en las épocas de mayor prosperidad económicas, nunca fue esa sociedad de medianías, ¿no? De como esto que está tan presente en el ideal ballista, ¿no? Esa sociedad de clases medias que a veces nos imaginamos que, ¿no? Incluso esto es un poco más adelante lo que yo me estoy refiriendo, pero en pleno Uruguay de las vacas gordas, ¿no? Segundo periodo ballista, lo que se llama el segundo ballismo, bueno, al mismo tiempo había una enorme, enorme eh, marginalización rural. ¿No? Ese ideal un poco responde a las clases medias urbanas, no a lo que al mismo tiempo estaba pasando en algunas regiones rurales del interior. Por eso muchas veces se asocia el vallismo con un fenómeno más bien urbano, porque en realidad el vallismo siempre está mirando a la ciudad, a los trabajadores urbanos y a los trabajadores asalariados, ¿no? Y a problemáticas que son más bien urbanas y más bien montevideanas, ¿no? Entonces, ese ideal un poco, bueno, responde a esta construcción en buena medida imaginaria que hace el vallismo sobre la identidad nacional. ¿El Uruguay qué es? Es un país de excepción. ¿Ah? Es un país de excepción porque por su legislación progresista, experimental, es un país de excepción por su buena distribución de la riqueza, eh, es un país de excepción por su cultura y por sus orígenes étnicos más vinculados a lo europeo que a lo nativo. Hoy sabemos que empíricamente todo eso no era tan así, no lo era. Pero bueno, es lo que tienen los imaginarios nacionales, ¿no? Es un imaginario identitario que en buena medida sigue vigente, donde el vallismo tiene sin duda un lugar como protagónico, como constructor de ese imaginario, que es empíricamente muy cuestionable, ¿no? Incluso si uno mira los datos del periodo de mayor prosperidad económica del Uruguay, eh, bueno, sigue siendo muy cuestionable. Gerardo. Hola a todos. No, quería hacer como un aporte a esto de las posiciones entre el liberalismo conservador y el liberalismo progresista. Yo sugeriría que, por ejemplo, en un contexto bien actual, la discusión que se está dando en Brasil sobre el proyecto de enmienda constitucional que implica el cambio de los días de trabajo, del día de 6 por 1, o sea, 6 días de trabajo por 1 de descanso, para reducirlo y reducir la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Sería interesante, digo, que quien tuviera interés un poco en ver cómo esas discusiones se dan actualmente,
2024, tal vez recurrir a algún artículo periodístico en el que se ven las posiciones en cuanto a la PEC, ¿no? Al proyecto de enmienda constitucional. Mm. Ahí claramente se ven las dos posiciones. Por un lado, bueno, lo que significa la calidad de vida, de no tener que trabajar 6 y 1, lo que significa disponer de más tiempo para formarse, para otras cosas. Y por otro lado, bueno, el miedo que se implanta con relación a, bueno, al pobre empresario o a los pobres trabajadores que no pueden trabajar todas las horas que desearían trabajar. En fin, es como un aporte así de lectura actual Mm. entre esas dos posiciones. Sí, en Brasil se está discutiendo, acá también se discutió, y se discutió un poco en los mismos términos en los que se discutió cuando se estuvo, bueno, que es un tema que sigue en debate, reducir la jornada laboral de 8 horas a 6. ¿No? Es algo que está en discusión, hará 2 o 3 años, me parece. Y un poco si uno escucha los argumentos, se repiten un poco estos argumentos, estos debates que se dieron en 1915, cuando se aprobó la ley de 8 horas, ¿no? Bueno, esto que se plantea desde los sectores más progresistas, desde el liberalismo más progresista, de que, bueno, son 8 horas para trabajar, 8 horas de descanso, 8 horas para formarse, para estudiar. Eh, pero bueno, esta idea de que el trabajador tiene derecho también al descanso y que eso es justo, ¿no? Que el trabajador descanse es justo. Al mismo tiempo estaba la Unión Industrial Uruguaya, que se formó en esos años, se forma entre 1904 y 1905, eh, que dice, bueno, no, pero la industria no se puede sostener con jornadas laborales más cortas, bueno, pero un poco se repiten argumentos, ¿no? Quizás en otros términos, utilizando otros conceptos, pero bueno, son conceptos, pero aparecen ahí, ¿no? Aparecen los mismos planteos. Marcelo, después Gerardo. No, yo hace unos años vi en directo la sesión de las 8 horas de Plan Rural acá en Uruguay, hace 8 o 9 años, y los alegatos eran un poco parecidos, es increíble. Los planteos que decían que Sí, no eran un poco parecidos y eso me sorprendió. Lo vi en Canal 5, creo, en directo. La ley de las 8 horas de Plan Rural, solo claro, como es aporte, verdad que ¿no? se aprobó hace unos años, sí, claro. Gerardo, dale. No, creo que a esto se suma, y es un dato nada más, la característica de Brasil, ¿no? Que bueno, que se lleva a un plano de pronto un poco absurdas algunos planteos que van más allá de la discusión del tema, ¿no? Pero yo creo que Claro, eso es un poco un poquito que Uruguay todavía no llega a determinados niveles de bizarrés que de pronto claro, algunos extremismos, claro. es una cosa increíble. Pero creo que hay artículos en la prensa, en Folha de San Pablo, en el Estado de San Pablo, el diario El Estado de San Pablo, o en el Metropolitano de Brasilia, donde, bueno, uno puede encontrar, solo para un poco ver cómo se está dando hoy, en este momento, Hoy está esta discusión. esa discusión entre las dos partes y con una discusión por lo menos más o menos respetable ahí. Uno puede estar de acuerdo o no con las posiciones. Fuera, repito, del circo y de la bizarriz que implican otras cosas, ¿no? Hmm. ¿Denis? No, y que a pesar de los tiempos que estamos hoy por hoy, en lo rural, no hace mucho tiempo, ocurrió un caso de violencia hacia un trabajador, Sí, ¿se acuerdan? fue Sí, llevado a la justicia, y demostró que a pesar de tener un cuerpo legislativo, a pesar de tener leyes laborales, a pesar de tener un ministerio de trabajo, fue muy difícil amparar a ese trabajador por cómo era visto, la influencia de la sociedad, de cómo era vista la persona, tanto el patrón como el trabajador, que bueno, en otra materia incluso lo comentamos a este tema, que está un poco enrabado de lo que usted está hablando con otra materia, el punto de que el trabajador, por reclamar sus derechos y defenderse y recurrir a la justicia por ese maltrato, quedó absolutamente desamparado en todos los sentidos. Y si no claro. fuese por un juez
que actuó de forma humana y lo ayudó para que enfocara su vida personal nuevamente lejos del aspecto rural, no hubiera llegado a nada esa persona. Hoy sería quizás un auspiciado más de este sistema o sería una persona sin nada. Entonces, estamos en el 2024, existen un montón de textos positivos, de legislaciones, de convenios, de consejos, pero sigue habiendo en el interior profundo una decadencia total que parece que te remontás, si vas allá y ves la realidad, a esa época que mencionábamos al inicio de clase. Entonces, cuando Osorio habla de circo o de bizarrezo o show, sigue habiendo y sigue existiendo, no solo en Uruguay, sino en la región, en los lugares más alejados, a donde no llega la ley, a donde no llega la participación legislativa o la participación legislativa mira hacia un lado, o no hay quien los represente, como sí a lo urbano, que tiene más injerencia y el juez es juez y gendarme como corresponde, pero a nivel interior no, a nivel de rural Mm, profundo. Eso claro, mirá que ojo que a nivel urbano también pasa, ¿no? sí, Que pero bueno, no que tal más extremo, allá, extremo de ser azotado en la espalda. claro, No, no, no. claro, quizás sea más visible, ¿no? Más fácil de ver, pero ¿se acuerdan que hace unos años, no sé, capaz que 8 años, se me ocurre, no me acuerdo exactamente cuándo fue, la policía hizo un allanamiento en una casa de Carrasco donde había varias mujeres migrantes, creo que eran peruanas, eh, trabajando en condiciones de esclavitud, que habían sido esclavizadas, ¿no? Y habían vivido en esa condición durante años, realizando trabajo doméstico en una casa, ¿no? Entonces, son más allá de estas, además estas son situaciones que estamos poniendo ejemplos muy extremos, pero bueno, más allá de esos ejemplos extremos, eh, estas situaciones se siguen dando, ¿no? Más allá de la regulación legal. Silvia. No, yo un poco, y sin irme de tema con lo que venía diciendo Denis del interior y bueno, de cómo se aplica la normativa y la ley. Me tocó estar en la CONASAT representando al PIT-CNT cuando se estaba dando justamente parte de la discusión de las condiciones de trabajo y de los protocolos climáticos con la gente, con los trabajadores rurales. Y realmente el sector empresarial como que entiende que no son trabajadores. Y es muy Claro. triste escuchar eso y dar argumentos y que, o sea, primero que nada, o sea, es triste que tengan como concepto de que no es una persona, ¿no? O sea, ya desde ese momento que te sentás a negociar es complejo porque ya tenés ganas de matarlo, pero es realmente como dice él, y no hay que ir tampoco al interior muy profundo, ¿eh? Mirá que vas a unos kilómetros de acá de Montevideo, en Canelones, y la realidad es la misma. Son trabajadores que están totalmente desamparados ante la ley, que inclusive también, o sea, digo, a ver, si bien hoy por hoy han avanzado en sus conquistas y demás, se da muy similar a la situación con las empleadas domésticas. O sea, son Claro, sumamente sí, vulnerables también porque no tienen, bueno, un sindicato fuerte, una organización, por el tipo de tarea que hacen. Pero es lamentable que en pleno siglo XXI sigamos con esas cabezas de que, bueno, de que se entienda que hay trabajadores que no son personas bueno, y obviamente que lo del maltrato ni que hablar. claro. Y Y mira después nada viene la más, interpretación, que lo que dice la compañera es muy real, de que a pesar de tener aspecto positivo normativas, no se ejercen por falta de control de los organismos. Porque, por ejemplo, en el caso del trabajador doméstico que se reguló, y bien regulado está, siguen existiendo casos de trabajadores domésticos que están en negro, no hay un mecanismo de actuación positiva a través del ministerio donde controle eso, no solo en lo doméstico, sino en otros rubros, y sigue existiendo enmascaradamente, no solo en el interior, sino en las zonas metropolitanas y en el propio Montevideo, donde tenemos toda la legislación, pero no se ejerce porque no hay un actuar de ese organismo que tenemos, que es el Ministerio de Trabajo, que no hay una inspección, no hay un programa donde diga, bueno, vamos a controlar que lo que hicimos positivo realmente se esté cumpliendo. Entonces hay una falla ahí del Estado también, claro, que es juez y gendarme y que es el que debe de actuar y no está actuando. Y no se trata de política, porque no está actuando ni ahora, ni ayer, ni antes de ayer.
Digo, es un problema que tenemos que no es menor, no es menor. Mm. Bien, una cosa además, ¿no? Que en relación a esto que ustedes planteaban de los trabajadores rurales, ¿no? Es un debe del vallismo. La ley de 8 horas que se aprobó en 1915 era para los trabajadores urbanos. Muchas veces, seguramente muchas veces no se aplicaba, porque la ley creaba también inspectores que tenían que controlar que la jornada se cumpliera. Pero más allá de si se cumplía o no se cumplía para los trabajadores urbanos, eh, la, la ley es exclusivamente para los urbanos, no afecta a los trabajadores rurales. ¿Ah? Ese fue y siguió siendo como el trabajo rural fue a principios de siglo y siguió siendo después un debe, ¿no? Fue un asunto que nunca se reguló, que nunca se atendió demasiado, ¿no? O sea, que no se atendió. ¿No? Bien, vamos a pasar a otro tema ahora, que es otro de los temas que también preocupan que se están debatiendo en este contexto de principios de siglo XX, así ya terminamos esto y enseguida nos metemos en el texto de Baferreira. ¿Tá? Otro de los asuntos, ahora estábamos hablando del trabajo, fundamentalmente del trabajo urbano, que es el que está en debate, el trabajo rural no aparece ni como tema de discusión, ¿no? Pero bueno, otro de los temas que se está discutiendo en el marco de la cuestión social es lo que en la época se llamaba la cuestión femenina o la cuestión de la mujer y demás, que es otro de los temas que Ferreira trabaja en sus obras. Yo acá esto lo traje simplemente, también es un fragmento cortito de un artículo que se publica en El Día, ¿no? En 1912. Se publica en el marco del debate sobre el sufragismo, ¿ah? Sobre el derecho al voto de la mujer, que es uno de los problemas que están en discusión en este contexto. ¿Tá? El derecho al voto de las mujeres. Esto lo publica Daniel Muñoz en El Día, que es el diario de Valle y Ordóñez, era el diario de Valle y Ordóñez, porque hace bastante que no existe más, era el diario de Valle y Ordóñez. Después Valle y Ordóñez le contesta, o sea, esto que ustedes van a ver ahí, que ustedes están leyendo ahí, no responde a las posturas de Valle y Ordóñez, ¿no? El artículo se publica en El Día, pero enseguida Valle y Ordóñez él mismo contesta esto, ¿no? Rebate estos argumentos que Daniel Muñoz presenta acá. ¿Tá? Lo hace siempre que Valle escribía sobre cuestiones vinculadas a las mujeres, usaba un seudónimo. Vieron que acá también usaba un seudónimo que era Nemo, pero siempre que discutía cuestiones vinculadas a las mujeres, usaba el seudónimo Laura, la escribía como Laura. Vean lo que dice Daniel Muñoz acá. Yo esto lo tomé simplemente para que vean una postura para después poder compararla con la de Eva Ferreira, ¿no? Ver cómo se vincula esto, que es como el antifeminismo más claro, más extremo, vinculado con Ferreira, que bueno, que presenta otros argumentos, ¿no? Vean Silvia, lo que dice acá Daniel Muñoz. Sí, antes, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Hay sí, un dale. por qué tenía el seudónimo, se ponía un seudónimo de mujer y no escribía como Valle y Ordóñez? ¿Se sabe por Si qué? hay, no sé, no sé por qué. Sí, ¿por qué cambiaba? Bueno, cuando hablaba de las mujeres usaba un nombre de mujer, no lo sé, no, si hay así algún motivo específico, no lo sé. Él en general usaba seudónimos. No, tenía varios, Nemo era uno, pero tenía como varios más. En general usaba seudónimos para escribir. Él escribía muchísimo en El Día, él dirigía El Día, pero además escribía buena parte de los editoriales, pero muy pocas veces usaba su nombre, muy pocas veces. Eh, pero sí, es verdad que no tenía por qué ser un nombre de mujer, usaba un nombre de mujer. Bien, vamos a esto.
Todas estas ramificaciones del sexo, dice Daniel Muñoz, en feministas, antisufragistas, sapientistas, no son más que disimulaciones de la fealdad, porque desde luego la mujer hermosa tiene hecha su carrera que se completa en 3 graduaciones: novia, esposa, madre. Esa es y debe ser la aspiración instintiva de toda mujer, porque con alcanzarla llena la misión que la naturaleza y la organización social le han impuesto. ¿tá? Ahí tenemos como Daniel Muñoz está expresando uno de los postulados básicos del liberalismo conservador en relación a la situación de las mujeres y a lo que las mujeres deben hacer, ¿no? En relación al lugar que las mujeres deben tener en la sociedad. ¿Qué es la maternidad? ¿Ah? Este debate sobre la cuestión femenina, en buena medida, giró en torno al asunto de la maternidad. Bueno, las mujeres, la naturaleza de las mujeres les ha encomendado una misión que es la de ser madres. ¿ah? En eso les diría que casi todo el elenco ideológico estaba de acuerdo. Incluso los más extremos, ¿no? Que son los anarquistas o los socialistas, tampoco discuten este asunto. ¿tá? La naturaleza, la mujer tiene una función natural que es la de ser madre. ¿tá? En general, los conservadores además idealizaban, tenían una visión muy idealizada de la maternidad, ¿no? Le sacó, la naturaleza le ha encomendado a la mujer una función muy honrosa que es ser madre. En eso todo el mundo estaría de acuerdo. La cuestión es, bueno, ¿hasta qué punto otras actividades la apartarían a la mujer de esa función natural que le ha sido encomendada? Por eso, desde esta perspectiva del antifeminismo, del liberalismo conservador, en realidad la mujer no debería hacer otras cosas, no debería estudiar, no debería participar en política, no debería ejercer profesiones, o sea, no debería ser activa, participar del espacio público. ¿Por qué? Porque eso la correría, la apartaría de la función que la naturaleza le ha dado, que es su función de madre. ¿ah? Y vean lo que sigue diciendo, ¿no? La mujer no tiene para qué saber esas cosas, ¿no? Se refiere a la formación científica de la que estaba hablando antes, que nada le sirven para el desempeño de su misión. Por más que se interese por los laberintos de la ciencia, jamás llegará hasta donde llega el hombre, porque no tiene facultades para ello. Y bien supo la naturaleza lo que hacía al cercenárselas, precisamente para privarla de lo que pudiera desviarla de sus deberes sexuales. ¿ah? Y este sí es otro argumento que es esto acá, que es propio del liberalismo conservador. ¿ah? La mujer no tiene las mismas facultades intelectuales del hombre. ¿ah? La diferencia entre la capacidad intelectual de uno y otro es una de las cuestiones que están también en debate. ¿no? ¿La mujer es tan capaz como el hombre o no lo es? O en realidad tiene menos facultades intelectuales, tiene menos capacidad intelectual, es menos inteligente. Desde el liberalismo conservador, desde la perspectiva del liberalismo conservador, es la visión que se defiende es justamente esa, ¿no? La mujer no tiene las mismas capacidades intelectuales del hombre. Desde la visión del liberalismo progresista, y esto es después lo que Valle y Ordóñez le discute a Daniel Muñoz, en realidad, si es una idea que viene de Stuart Mill, ¿no? de una obra que nosotros ya trabajamos. Dice, bueno, en realidad, si parece que la mujer no tiene las mismas capacidades intelectuales del hombre, es porque no ha recibido los mismos estímulos, es porque no tiene acceso a las mismas posibilidades educativas, es porque no participa de los mismos espacios intelectuales de los hombres, ¿no? Es excluida de determinados espacios de formación intelectual, política, científica, filosófica. Entonces, bueno, claro, no desarrolla sus capacidades justamente porque, bueno, no es que no las tenga, es que no las puede desarrollar. Desde la perspectiva del liberalismo conservador, no, se defiende esta visión de
Daniel Muñoz ahí se está haciendo eco de esta visión propia del liberalismo conservador, ¿no? Bueno, la mujer intelectualmente es inferior, ¿no? La inferioridad intelectual de la mujer en relación al hombre no es un preconcepto ni una injusticia, sino una realidad estrictamente necesaria para el funcionamiento regular del organismo social. Entonces, para que la mujer sea madre, para que la especie se siga reproduciendo, entonces, bueno, en realidad tiene que ser inferior intelectualmente para no poder distraerse de esos deberes que la naturaleza le ha impuesto. ¿No? Eso es nada, bastante claro, lo que dice Daniel Muñoz. Nosotros después lo que vamos a ver seguramente en la clase que viene es cómo Ferreira se posiciona en relación a eso. ¿Algún comentario? Si no, ya pasamos a Ferreira. No, simplemente que hay una serie en Netflix que muestra esto claramente, donde es necesaria de la inteligencia y los dotes de la mujer para resolver ciertas cosas, pero como ella como mujer no se le daba el valor que merecía, lo hacía a través de su hermano, que por ser hombre sí podía. No recuerdo ahora bien el nombre, pero bueno, muestra todo esto que usted está diciendo en esas épocas, esa película, que si encuentro Ahí la paso. está. Esa también es una visión propia desde Mary Wollstonecraft hasta Stuart Mill. Nosotros lo hemos ido viendo, ¿no? Esa idea de que en realidad la mujer justamente para criar hijos, ¿no? Para tener hijos y criarlos, necesita cierto nivel intelectual, cierto desarrollo intelectual y cierto nivel educativo, ¿no? Es una visión propia de los que en esta época defendían el acceso de las mujeres a la educación, ¿no? Bueno, para ejercer su función de madre, la mujer tiene que estar educada. Eso lo dice Ferreira también. En la conferencia que nosotros vamos a trabajar, no lo vamos a ver porque lo dicen otras, pero eso él lo dice también, ¿no? Que bueno, que para criar hijos, educar hijos, formar una familia sólida, digamos, bueno, entonces hay que acceder a cierto nivel educativo, a cierta formación, incluso, dice Ferreira, al ejercicio de las profesiones, ¿no? Que en Ferreira eso tiene más que ver con la independencia económica que con otra cosa. Pero vean que nadie cuestiona en estos siglos, ¿no? Incluso en las primeras décadas del siglo XX, en realidad nadie cuestiona que la función de las mujeres es la maternidad, ¿no? Tener los hijos, criarlos, cuidarlos, educarlos, que bueno, que todas esas tareas como que son inherentemente femeninas y que no pueden compartirse. Nadie está planteando en compartir la crianza, ¿no? Nadie está planteando nada de eso, ¿no? Eso, bueno, es como un lugar común, un sentido común compartido, ¿no? Entre todo el espectro político. Bien. No sé si hay alguien más con la mano levantada, porque... Sí, yo, profesora Adriana. Adriana. Que primero, que hasta me rechina leerlo, ¿no? Porque me parece espantoso ver eso, lo que pasaba. Pero sí recuerdo que una compañera, que la mamá ahora tendría 100 años, capaz, poquito más, era argentina. Y ella iba a un lugar que era como, por decir una tontería, como una UTU, en donde le enseñaban cuáles eran las cosas que tenía que hacer para ser buena mujer. Desde cómo planchar, cómo cocinar, cómo atender la casa, para que le fuera bien. O sea, como que hasta había que adoctrinar a la mujer como ellos querían. Claro, Increíble. pero fíjense, eso siguió vigente hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Cuando en el liceo estaban estas materias que en algún momento se llamaron las materias sapo, que eran tecnología, carpintería, ese tipo de asignaturas, eran talleres de trabajo manual en general.
se dividían, y esto les estoy hablando de los 90, no, como que no hace tanto tiempo. Se dividían los talleres entre, bueno, había algunos talleres que eran para varones, los de tecnología, los de carpintería, los de encuadernado, y otros que eran talleres para mujeres, que eran bordado, cerámica, cocina, ¿no? Los talleres vinculados a las tareas domésticas. ¿Ah? O sea, esta idea de que, bueno, de que el espacio de la mujer es el espacio privado, porque un poco lo que está ahí en juego es eso, en realidad siguió vigente hasta hace relativamente poco tiempo y quizás en algunos ámbitos siga vigente hasta hoy, ¿no? Que eso es así. Yo siempre recuerdo, y les pongo este ejemplo a veces, como en mis años como adscripta de secundaria, hace 10 años, ahora ya no sé, quizás siga ocurriendo, pero bueno, yo ya no tengo ese vínculo con la institución, pero era muy común que en esas familias que tienen muchos hermanos, los varones estudiaran y las mujeres iban dejando en tercero de liceo para cuidar a hermanos más chicos. Eso hasta hace 10 años seguía ocurriendo y era una cosa relativamente común. O sea, esa concepción de que el ámbito de la mujer es el ámbito privado, ni hablar que a principios de siglo lo compartían como todos los sectores políticos, ¿no? Pero siguió vigente hasta hace relativamente poco. Bien, vamos entonces a Ferreira. Nosotros de Ferreira vamos a trabajar dos textos. Uno es este sobre los problemas sociales y el otro es justamente las conferencias sobre feminismo, que son las que donde él trabaja todos estos temas vinculados a la situación y a los derechos de las mujeres. Eh, eh, Van a ver, yo en algún momento les dije en las conferencias, porque estas son versiones transcriptas, ¿no? De conferencias que él daba en el Paraninfo de la universidad. ¿Ah? Ferreira era abogado, ¿no? De formación, había terminado la carrera, pero nunca ejerció, ¿no? Nunca ejerció la profesión jurídica, no le gustaba, tenía una visión bastante negativa, además, no solamente de los abogados, sino de la profesión, del ejercicio de lo jurídico en general. Entonces, bueno, nunca ejerció. ¿Ah? Se dedicó más bien a el trabajo en la enseñanza, a la filosofía, a la pedagogía. ¿Ah? Van a ver que de alguna manera todas las obras de Ferreira, aunque no traten específicamente la educación, bueno, de alguna manera la reflexión sobre la educación atraviesa todos sus textos, ¿no? Él pensaba la filosofía como una disciplina que lo que debía hacer era enseñar a pensar bien, ¿no? Ese era el objetivo de la filosofía de Ferreira, ¿no? Y él lo decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, aprender filosofía, elaborar filosofía, ¿para qué? Para poder pensar bien y enseñar a pensar bien. ¿Ah? O sea, como que la enseñanza es algo que atraviesa todos sus planteos filosóficos, porque en definitiva para él la filosofía cumplía esa función, ¿no? La filosofía debía ser enseñada para, bueno, enseñar a las nuevas generaciones a pensar mejor y así pensando mejor, resolver nuestros problemas mejor. ¿Ah? Eh, entonces, él además ocupó cargos en todos los subsistemas educativos, en primaria, en la universidad, en secundaria, ocupó cargos en todos los sistemas educativos, en distintos lugares. No, y uno de los cargos que ocupó fue este de maestro de conferencias de la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, los textos que nosotros vamos a trabajar y buena parte de su producción escrita, en realidad no son estrictamente textos escritos, sino que son versiones transcriptas y a veces corregidas, ¿no? Sobre feminismo, por ejemplo, la corrigió unos años después, a veces corregidas sobre textos originalmente orales, ¿no? Son cosas que él estaba explicando, ¿no? Y bueno,
esta es la primera obra que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Nosotros acá lo que vamos a ver es la primera conferencia fundamentalmente y alguna cuestión de la segunda. Pero justamente todo este texto es un texto de 1917, ¿no? Son conferencias que él dictó en 1917 y que se publicaron, se transcribieron en 1922. ¿Ah? Así que, bueno, todo esto está en el marco del debate sobre la cuestión social, ¿no? Ferreira está interviniendo en este debate que nosotros hemos intentado reconstruir. Entonces, y justamente con este texto su objetivo es enseñar a pensar mejor, ¿no? Y así lo plantea desde el principio. ¿Cómo podemos mejorar la forma en la que pensamos sobre los problemas sociales? ¿No? Esa es su preocupación acá. Y dice, lo primero es distinguir entre los problemas normativos y los problemas explicativos. Así empieza la primera conferencia. Dice, lo primero que debemos hacer para empezar nuestro abordaje de los problemas sociales es distinguir entre tipos de problemas. Y él dice, fundamentalmente hay dos tipos de problemas. Por un lado están los problemas explicativos. Los problemas explicativos son los problemas que tienen una sola respuesta. Podemos conocer la respuesta o no, quizás no sabemos. ¿Tá? Quizás la ciencia todavía no tiene herramientas para darnos respuestas, pero el problema tiene una sola respuesta, ¿tá? Que va a ser verdadera o falsa. Él dice, bueno, él en algún momento eso lo relativiza, dice, bueno, por lo menos a grandes rasgos va a tener, o por lo menos en teoría, los problemas explicativos tienen una respuesta correcta, una respuesta que va a ser verdadera o falsa. ¿Ah? En general, los problemas físicos, ¿ah? Los problemas de la física son problemas explicativos. Los problemas de la matemática son problemas explicativos. ¿Ah? Son problemas a los que nosotros podemos dar una respuesta y esa respuesta va a ser verdadera o falsa. ¿Ah? Pero después están los problemas normativos, ¿ah? Que son los que a él le importa en este texto, porque los problemas sociales son problemas normativos. Que en realidad él dice, son problemas de hacer o de ideal. Cuando nosotros nos planteamos un problema normativo, dice él, las respuestas, las soluciones a ese problema pueden ser muchas y ninguna va a ser verdadera o falsa, ninguna va a ser correcta o incorrecta, sino que esos problemas normativos lo que van a provocar es que se despliegue, que se desplieguen todo un abanico de soluciones posibles. Y cada una de esas soluciones posibles va a presentar una serie de ventajas y de desventajas. Lo que siempre tenemos que tener presente cuando tratamos de abordar problemas normativos es que todas las soluciones van a tener ventajas y desventajas. Ninguna de esas soluciones va a ser perfecta. Y los problemas sociales, dice él, son problemas normativos. Para él, los problemas legislativos, digamos, los problemas vinculados a la ley, a la discusión de leyes, ¿no? Al debate legislativo, son como una parte, digamos, una dimensión del problema social, ¿no? Entonces, también los problemas normativos están dentro de, también los problemas legislativos son problemas normativos. Los problemas éticos son problemas normativos. ¿Ah? Entonces, son esos problemas que en realidad no podemos encontrar una solución perfecta. Y lo que a veces nos pasa cuando discutimos sobre problemas sociales es, digamos, que nos aferramos a una solución porque es la que a nosotros nos parece mejor. ¿Ah? Entonces no somos capaces de ver las ventajas y las desventajas de esa solución. Y discutimos sobre los problemas sociales como si los problemas sociales fueran explicativos, como si fueran un problema físico al que podemos dar una sola respuesta y bueno, y esa respuesta va a ser correcta o incorrecta. Eso no es así, dice Ferreira. ¿Ah? Los problemas sociales son problemas
normativos y por lo tanto tienen múltiples soluciones posibles y cada una de esas soluciones tiene sus ventajas y sus desventajas. El mayor error en el que podemos incurrir es en abordar los problemas sociales como si fueran problemas físicos. Eso nunca vamos a encontrar una buena solución a los problemas si los abordamos desde esa perspectiva. Entonces, vean lo que dice. Vean lo que dice acá, ¿no? Dice el método para encontrar soluciones a los problemas normativos. Porque después él lo que plantea enseguida de que hace esa distinción y van a ver que pone algunos ejemplos, ¿no? De qué es un problema normativo, qué es un problema... no, pone ejemplos de los problemas normativos, de los problemas explicativos no. Dice, bueno, vamos a ver un método muy general para encontrar soluciones a los problemas normativos. Dice, lo primero que hay que hacer es identificar todas las soluciones posibles. Yo tengo un problema. Regular la jornada laboral, ¿no? A ver, podemos decir, ¿cuál es el problema? Las extensísimas jornadas de trabajo que cumplen algunos trabajadores asalariados en los talleres. Entonces, frente a eso, diría Ferreira, bueno, ese es el problema, hay muchísimas soluciones posibles. La ley de 8 horas, regular que la jornada laboral debe tener 8 horas y no más, es una de esas soluciones. Tenemos un problema. Las mujeres pueden participar activamente en política o no pueden, o no deberían. No hay una sola solución posible. Hay un abanico de respuestas posibles a esas preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son todas las soluciones posibles, cuáles son todas las respuestas posibles a mis preguntas, qué cantidad de alternativas hay. Por eso, para Ferreira, y van a ver que esto les va a sonar a otro autor del curso que nosotros ya trabajamos, del que Ferreira era un ávido lector, es necesario que haya debate. Todas las voces deben ser escuchadas. ¿Por qué? Porque es en el debate, es en esto de, bueno, de que todas las voces con todas las perspectivas posibles se expresen, que nos permite como poner sobre la mesa todas las soluciones posibles a un problema social. Por eso hay que escuchar a todos. Aunque yo sea feminista o aunque yo me defina a mí mismo como feminista, no puedo negarme a escuchar las voces de los antifeministas, porque son esas expresiones las que me van a permitir identificar soluciones que por mi propia perspectiva a mí no se me ocurrirían. Entonces, eso siempre, siempre va a enriquecer la discusión sobre el problema social y por lo tanto siempre va a mejorar las posibilidades de solución a ese problema social. Después, segunda cosa, segundo punto. Dentro de todas esas soluciones, nosotros lo que deberíamos hacer es individualizar ventajas y desventajas de cada una de esas soluciones. Como estamos ante un problema normativo, cada una de esas soluciones va a presentar ventajas y desventajas. Bueno, entonces lo que deberíamos hacer es justamente decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas de la solución 1? ¿Cuáles son las desventajas de la solución 1? ¿No? Y así deberíamos hacerlo con cada una de las alternativas que tenemos sobre la mesa. ¿No? Para esto, dice Ferreira, también es clave escuchar todas las voces. También tenemos que escuchar las voces de aquellos cuyas alternativas nosotros no compartimos. ¿Por qué? Porque son esas voces las que van a lanzar luz sobre las desventajas de esas soluciones que yo estoy pensando. Esto él también lo trabaja en las
conferencia sobre feminismo, en la primera conferencia sobre feminismo, que es la que nosotros vamos a trabajar. Él lo que dice es, si yo me considero feminista, solo voy a poder pensar en las ventajas de las soluciones feministas. O sea, solo voy a poder, por ejemplo, una solución feminista, dice él, es otorgar el sufragio a las mujeres. ¿No? Las mujeres deben votar, ¿no? Y él mismo es un partidario de que las mujeres deben votar. Pero ahora, como yo me considero feminista, dice Eva Ferreira, en principio solo se me van a ocurrir las ventajas de otorgar el sufragio femenino a las mujeres. ¿Quiénes pueden lanzar luz sobre esas desventajas? Los antifeministas, ¿ah? Los que no son partidarios del sufragio femenino. Entonces, yo puedo silenciar esas voces, yo puedo impedir que esas voces intervengan en el debate. Bueno, no, ¿ah? Porque son esas voces las que van a completar, digamos, enriquecer ese abanico de soluciones, ventajas y desventajas que tenemos. ¿No? Y después tenemos la tercera instancia, que es la elección, ¿no? Frente a este como amplio espectro de posibilidades, bueno, recién ahí podríamos elegir, ¿ah? ¿Cuál de esas soluciones va a ser la mejor? ¿Ah? En este ejercicio, cuando lean la primera conferencia sobre feminismo, van a ver que lo hace. ¿Ah? Y lo hace con cada una de las soluciones que él considera mejores. ¿Ah? Dice, bueno, primero tenemos que identificar cuáles son los problemas, ¿ah? ¿Cuáles son estos problemas? Después debemos identificar todas las soluciones posibles a esos problemas y después identificar ventajas y desventajas de esas soluciones. Recién después de que hicimos todo eso, deberíamos elegir una solución que nunca va a ser perfecta, nunca va a ser perfecta porque ningún problema normativo tiene una solución perfecta, pero que va a tener más ventajas que desventajas. Voy a ver si hay alguien con la mano levantada. Marcelo y Denis. No, yo leí un poco y le quería aportar de que era como una persona, ya él era abogado y le planteaba como que la abogacía ya no era moral, algo de eso, Sí, yo exacto. escuché un coloquio ahí y es un poco como Sí, que sí. él tiende como a ser una persona que denunciaba sobre todas las cosas, ¿no? Porque, y respecto a lo que te dijo, que él leía un pensador o tenía influencia, era Stuart Mill, ¿no? ¿O estoy equivocado? Stuart Mill, exacto. ¿No? Gracias, profesor. Ferreira tiene muchísima influencia de Stuart Mill en todos sus textos. Muchísima influencia de Stuart Mill. Ahí está. Y en esta visión que tiene sobre el debate de ideas, bueno, es uno de los aspectos donde se nota la influencia que él tiene de Stuart Mill. ¿No? En otros aspectos, miren que se aleja, ¿no? Cuando veamos sobre el feminismo, vamos a ver que en algunos aspectos él se aleja de las visiones de Stuart Mill. Pero bueno, para él, más allá de que comparta todo lo que Stuart Mill piensa, siempre fue un referente, ¿no? Denis, después Silvia. Está Silvia antes que yo. Es un error de ahí de pantalla. Perdón, Silvia. Y no podía desmutear. No, una de las preguntas era la que hizo Marcelo con el tema de Stuart Mill, si era con el autor. Y después un poco con lo que vos decías ahora de que, bueno, que tenía diferencias y demás. Bueno, capaz que es parte de las ventajas y las desventajas que él hace el análisis. Igual yo me había anotado cuando estabas hablando un poco del contexto de la vida de Bá Ferreira para hacer un comentario que en sí no tiene que ver con la materia, pero sí con la impronta que le dan ustedes antes de empezar con cada autor. Les recomiendo que en el próximo Día del Patrimonio vayan a la casa de Bá Ferreira y que vengan a la Quinta de Valle, porque realmente está muy bueno la visita guiada.
Y hoy muchas de las cosas que decías cuando haces la recorrida es como que estás en la época y ves las acciones de Bas Ferreira. Está muy, muy interesante y hacen mucho hincapié en la parte de filosofía y de la educación justamente. Claro. Y justamente también la casa de Bas Ferreira, todo el encare que tiene en su aspecto y todo eso, habla de la filosofía de vida que tenía él en su época, ¿no? Ahí está. Bien, Silvia, gracias. Denise. Bueno, si bien tenemos a Abad Ferreira que se apoya en Stuart Mill y hacen esas conferencias y esas visiones desde el feminismo, hoy seguimos en una gran decadencia de ello, siendo de que se hizo una conferencia el 24 de mayo del 2022 de perspectiva de género, organizado por el Decanato de la Facultad de Derecho, en la que pude Bien. asistir, donde participó el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la vicepresidenta, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y la vicepresidenta de la República. Y bueno, fue como uno más, una conferencia más, obviamente resultante de todo esto de Stuart Mill, de Bad Ferreira y demás posiciones, y más atendiendo a lo que estaba ocurriendo y está ocurriendo en estos últimos años, que no solo en la parte de género, sino la violencia hacia el género, y bueno, esa dicotomía de el texto positivo de nuestra Constitución, donde hablamos de igualdad, pero que a pesar de ese artículo 8 que habla de igualdad, es necesario, debido a la realidad social, a la falta de educación, no solo a nivel académico, sino la falta de educación a nivel familiar, que es donde nace todo, que hemos hablado muchas veces que desde ahí se debe de partir e influir, este, no hay más remedio que a nivel legislativo dar una protección especial a las mujeres por la falta de justamente no sé si jurisprudencia, doctrina o qué, o dogmatismo, a la hora de visualizar a la mujer en una problemática donde tiene que ser protegida especialmente, porque se la ve como una persona con más vulnerabilidad que el hombre. Algo que es loco de pensar, que te rompe la cabeza, y bueno, se hizo en el Parainfo justamente esa exposición de perspectiva de género tocando todos los temas, laborales, familiares, sociales, y continuamos en lo mismo, desde la visión de Stuart Mill, de Bad Ferreira, y al día de hoy hecho por personas actuales que están presentes, el gran problema que tenemos social, ¿tá? Que es de donde nace todo, y cómo puede la jurisprudencia, cómo puede la dogmática influir, a pesar de tener en nuestro texto positivo a la igualdad como un artículo importante, o sea, es de suprema legalidad, ese amparo a las mujeres que están en situaciones complejas donde no podrían, sin ese amparo especial, salir de ello que hoy, ya a 2 años de eso, más de 2 años de eso, lo único que he visto y he observado, que me quedó muy patente ese día por todo lo que se expresó, son mecanismos especiales en lo que es la vivienda, de repente, medidas de amparo Ujú. prontas, jueces para situaciones de mujeres donde viven situaciones de violencia doméstica y los jueces en prontas medidas, 24, 48 horas, obtienen un hogar para una mujer con hijos a cargo. Entonces, el tema del feminismo, más allá de una posición de género, es una contrapartida contra lo que viene desde el machismo ese que usted puso Ah, en el texto. Es una lucha que está ahí, y que lamentablemente se debe de recurrir a esa posición feminista fuerte por la falta de conciencia biológica de que somos todos iguales, pero lamentablemente frente a la realidad, frente a la ley, frente a las oportunidades, no somos todos iguales. Entonces, bueno, disculpe que quizás quería poner otra conferencia, pero yo fui partícipe de esa, que emana de todas, y veo que estamos y seguimos en un gran debe, y más allá de las ventajas y desventajas que pueda tener o no el feminismo, al cual respeto y creo que en muchas cosas están en lo cierto y no tienen más medida que hacerlo así, hace falta un accionar de jurisprudencia, de doctrina, de legislación, para que bueno, nuestro artículo 8 sea realmente válido, ¿no? Eso es lo que quería ah. expresar. Em, Solo en relación a lo que dice Denise, solo aclarar un par de cosas. Primero, que lo que nosotros hoy llamamos perspectiva de género, ojo, que no es la perspectiva de Baferreira, ¿no? No es lo que Baferreira llamaba feminismo. En la época, feminismo
básicamente lo que implicaba, cuando alguien decía, bueno, yo soy feminista, básicamente lo que implicaba era, bueno, estar a favor del sufragio femenino, estar a favor de que las mujeres estudiaran y accedieran a la vida profesional. Incluso en Uruguay, en otros lados quizás no, pero incluso acá que estaba en discusión el divorcio, ¿no? La legitimidad de la disolución del matrimonio, de la disolución legal del matrimonio, bueno, estar a favor del divorcio también era ser considerado feminista, ¿no? Lo que se llamaba feminismo en 1915, 17, 20, que es cuando Baferreira empieza a dictar estas conferencias, porque además las dicta en muchos años, ¿no? La primera es del 14, pero las otras son bastante posteriores. Feminismo era eso, ¿no? Esto que nosotros hoy llamamos lo que nosotros hoy llamamos feminismo, perspectiva de género, que tiene más que ver con lo que vos decías, ¿no? Con la situación de extrema vulnerabilidad en las que la violencia coloca a algunas mujeres. ¿Ah? Es otro feminismo, digamos, ¿no? No es que sea radicalmente diferente, sino que tiene otras preocupaciones y son otros los temas que están en debate porque, bueno, porque en definitiva la sociedad ha cambiado y hay algunas problemáticas, como la violencia de género, por ejemplo, que son las que se han hecho más visibles, porque en realidad existir ya existían, ¿no? Pero, bueno, que se han colocado en la agenda pública como tema político no hace tanto, hará 10, 15, 20 años, por lo menos en América Latina, no mucho más que eso. ¿Ah? Quizás, no sé, se me ocurre que quizás en otros lados antes, pero en América Latina esta discusión en el espacio público tiene eso, ¿no? Unos 15 años. Estos temas que están en discusión hoy, ¿no? Y de los que el feminismo es uno de los interlocutores de esa discusión, no son los problemas que le preocupaban a Ferreira, ¿no? Porque, bueno, porque la época era otra y demás, ¿no? A Ferreira, ¿cuáles eran los problemas que le preocupaban? El sufragio, la organización de la familia, ¿no? Y ahí, bueno, uno de los temas que estaba bien candente a principios del siglo XX era el tema del divorcio, eh, el ejercicio de profesiones, el trabajo, la independencia económica vinculada al trabajo y al ejercicio de la profesión. O sea, lo que les preocupa especialmente a estos feministas de fines del siglo XIX, principios del XX, es la participación de la mujer en el espacio público. Hoy nosotros ya no estamos quizás discutiendo esos temas, ¿no? El feminismo de hoy no discute si las mujeres pueden estudiar o no, aunque en algunos lugares recientemente se ha planteado que quizás las mujeres mayores de 18 años no deberían estudiar y deberían dedicarse a tener hijos. Pero bueno, en definitiva esas son posiciones minoritarias, extremadamente reaccionarias, que bueno, que ya no están en debate de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el feminismo de Baferreira no es el feminismo de hoy y que Baferreira no se preocupa y no se podría haber preocupado por los problemas que hoy están en debate, ¿tá? En el marco de, bueno, el feminismo, la violencia de género, la perspectiva de género y demás. Son otras problemáticas. Con lo que sí podemos establecer un puente de lo que dice Denis es esto de la cuestión legislativa, ¿no? Lo que sí Ferreira dice, lo vamos a ver en la primera conferencia, lean la primera conferencia, lo que sí Ferreira dice es que la ley debe atender especialmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque socialmente las mujeres están colocadas en una posición de desigualdad frente a los hombres. ¿Ah? Entonces, que en ese escenario, ¿no? En que mujeres y varones son de hecho desiguales, el derecho, ¿qué es lo que tiene que hacer? Compensar esa desigualdad, creando leyes que sean, que favorezcan o que estén especialmente dirigidas a las mujeres. ¿Ah? En eso sí podemos tender un puente porque eso es algo que sigue vigente hoy. No en relación a los mismos problemas, pero esa función de la ley
como, bueno, forma de legislar especialmente para un sector que ha sido históricamente vulnerado, es una idea que está en Baferreira, aunque no está formulada en esos términos. ¿Ah? En eso sí se puede como establecer un puente muy claro entre lo que piensa Baferreira y los debates más vigentes, ¿no? Los debates que están en la arena política hoy, ¿no? Estos últimos años. ¿Ah? Marcelo. No, profesora, yo leí y escuché un video que usted que puso en Eva de Iván Ferreira que me pareció muy interesante porque él habla de el problema habitacional, de la tierra, de la tierra de producción, la tierra de tránsito y todo eso, que hoy en día es un problema que está latente ahora, hoy en día, en la ciudad vieja, con los centroamericanos, los migrantes. Él, en realidad, él hacía eso como denunciaba, o sea, evidenciaba el problema social, era como una especie de sociólogo, no sé, porque como que eso me llamó la atención que hoy en día está ese problema ahora, ¿no? Que está muy bien todo el trabajo que hizo él de denunciar los problemas habitacionales, la explotación de los propietarios y cómo vivían esos inmigrantes, trabajadores, todo eso, ¿no? Eh, Bien, sí. En realidad sabemos que el tema vivienda es un tema que sigue vigente, ¿no? Pero que sí, que justamente Baferreira, él no lo formula en términos así de vivienda, no habla de vivienda, sino que lo plantea en términos de el derecho a acceder a la tierra de habitación. ¿Ah? Eso es lo que plantea Baferreira, ¿no? Ese espacio de tierra que es propio. Ese espacio de tierra que al individuo le garantiza el derecho a estar en el mundo, dice él. ¿Y eso qué es? Bueno, la tierra de habitación, esa tierra en la que nosotros estamos. ¿Ah? Eso él no lo formula en esos términos, pero bueno, puede formularse sí como el derecho a la vivienda, que es un tema que efectivamente sigue en discusión. ¿No? Discúlpeme la acotación, pero ha avanzado a raíz de todas estas, bueno, todos estos reclamos sociales, todos estos movimientos, ha avanzado a nivel jurídico, que justamente, bueno, los jueces han tomado como jurisprudencia este, dar como medida de amparo pronta y rápida, en plazos cortos, a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, trabajen o no, en caso de violencia o en caso de estar sin trabajo y tener hijos menores. Claro. Hay un accionar, es mínimo, pero hace falta mucha más legislación y mucha más legislación en lo laboral también, porque no hay nada en lo laboral, más allá de la OIT, lo que podamos intervenir a nivel convencional. Sí está el acoso laboral, el sexual, pero hace falta mucho más control, mucha más legislación. Lo que a él le llamaba tierra hoy es, bueno, el gobierno da a través de un juez, un juzgado, un domicilio con protección a la mujer y a sus hijos menores. Es lo único que podemos Ojo que decir. igual cuando Baferreira habla de la tierra de habitación, no está pensando exclusivamente en las mujeres, ¿no? Está pensando en el individuo, ¿no? Como, bueno, ese espacio de habitación, ese espacio para estar al que todos tendríamos derecho, al que todos los individuos tendríamos derecho. Él en relación a las mujeres, el tema de la vivienda no lo piensa específicamente, ¿no? En relación a las mujeres. Sobre lo que él reflexiona, que me parece que más puede vincularse a eso, es sí sobre la independencia económica, ¿no? Las mujeres tienen que estudiar para poder ejercer profesiones y para, bueno, poder ser independientes y actuar con mayor libertad. ¿Ah? Porque, bueno, si la mujer es independiente económicamente, no está obligada a casarse, puede casarse o no casarse, puede elegir con quién casarse, ¿no? Porque no tiene que elegir con quién la pueda mantener. Más va por ese lado. En realidad él no vincula, ahora lo vamos a ver, si nos da, él no vincula específicamente el derecho a la tierra de habitación con el derecho de las mujeres, ¿no? Eh, Eso tiene, me parece que más que ver con debates contemporáneos sobre el feminismo, ¿no? Que tienen que ver con el ejercicio de la violencia contra mujeres y contra las mujeres en general, pero particularmente contra mujeres económicamente más vulnerables, ¿no? Bueno, que no tienen para dónde ir, que dependen económicamente de un varón, ¿no? Entonces, tiene que ver más que ver con la violencia que con lo que está planteando Baferreira
en el derecho de habitación, ¿no? El derecho de habitación para Ferreira es una cosa mucho más general, ¿no? Que bueno, todos los individuos, por el hecho de ser individuos, tienen derecho a una parte del mundo en la que estar. Marcelo. Disculpe, profesora, que estoy bastante participativo, pero yo cuando la profesora da ese video, habla incluso hace una investigación más ferrera, una denuncia de plagas, de techos que se caen, de calidad de vida, de derecho humano, como que habla de toda la inseguridad habitacional del techo. Hace todo un desarrollo bastante detallado. Todo eso efectivamente pasaba, ¿no? Las condiciones de la vivienda de los sectores asalariados, de los sectores más pobres, eran terribles, realmente eran muy terribles. Las condiciones sanitarias, las condiciones constructivas, las condiciones de higiene, todo. No, como a principios de siglo el tema de vivienda era una problemática real, ¿no? En las ciudades fundamentalmente. Bien, vamos a ordenarnos un poco con las conferencias sobre los problemas sociales. Les voy a poner acá para compartir pantalla. Así vamos viendo esto. Vamos a volver acá a las conferencias, porque bueno, a las conferencias sobre los problemas sociales, ¿no? La primera obra que vamos a trabajar, porque ahora, bueno, un poco lo que estábamos en relación a las intervenciones de los compañeros, estábamos comentando asuntos que vienen, que él plantea en las dos obras, que van a ver cuando se pongan a leerlas, que están súper relacionadas. Pero para ser más claros, vamos a ir abordando una por una. Vamos a ver esto. Es lo que sigue planteando, después de que plantea esta metodología que vimos acá, ¿no? Que es con lo que él empieza, dice, bueno, en relación a las soluciones de los problemas sociales, uno de los errores que podemos cometer a la hora de pensar, él a esos errores que podemos cometer a la hora de pensar le llama paralogismos, ¿no? Cuando vean ese término en el texto, lo que significa es eso, ¿no? Los paralogismos son errores lógicos, por eso son paralogismos, son errores lógicos que cometemos a la hora de pensar. Y uno de los errores que solemos cometer a la hora de pensar los problemas sociales es a tejer falsas oposiciones, ¿ah? Como a individualizar polos opuestos de los problemas que en realidad no son tan opuestos o que por lo menos tienen vías de diálogo, tienen posibilidades de acercamiento, de conciliación, ¿ah? En relación a los problemas sociales, ¿cuál es la principal oposición polarizante? La que separa el individualismo del socialismo, ¿ah? Esa es la principal oposición polarizante, ¿no? Entonces, estas dos grandes posturas que nosotros vemos como extremos. Y él dice, bueno, quizás en realidad no lo son. Quizás en realidad no son posturas tan extremas, tan irreconciliables. Lo mismo pasa con feminismo-antifeminismo, ¿no? Otro ejemplo de oposición polarizante es feminismo-antifeminismo. Pero en los problemas sociales la que a él le interesa es esta: individualismo-socialismo. Dentro del individualismo, él incluye todo lo que nosotros llamamos acá liberalismo conservador, ¿ah? Esas visiones más individualistas del liberalismo. Y dentro del socialismo también incluye posturas que son de hecho muy variadas, él después las clasifica, ¿no? Ahí él incluye el liberalismo reformista, el socialismo propiamente dicho, pero dentro del socialismo también hay diferencias, ¿no? Porque hay socialismos reformistas al estilo de Bernstein, ¿no? Que ustedes trabajaron algunas clases anteriores, y también está el socialismo marxista, ¿no? Que él después se ocupa de diferenciar todo eso, y también incluye el anarquismo, que en realidad es bastante distinto del socialismo, por lo menos a principios del siglo, y con los que se llevaban bastante mal. Entonces, pero dice, bueno, más allá de los matices de cada una de estas posturas, bueno, la oposición polarizante se da de esta manera. Por un lado tenemos el individualismo, por otro lado el socialismo.
¿qué es lo que distingue al individualismo? Dice que el individualismo prioriza la libertad y en general lo hace en detrimento de la igualdad, ¿no? Prioriza la libertad en detrimento de la igualdad. ¿Qué es lo que une a todas esas formas del socialismo, que en realidad son bastante distintas entre ellas? Es que priorizan la igualdad frente a la libertad. ¿Tá? Los dos defienden libertad e igualdad. ¿Tá? Pero bueno, los individualistas priorizan la libertad y los socialistas priorizan la igualdad. ¿No? Entonces, él después sigue como todo un análisis en que plantea, bueno, cada una de estas corrientes nos genera simpatía y antipatías. ¿Tá? Nos generan las dos cosas, ¿no? El individualismo tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, lo mismo pasa con el socialismo. Pero como cada una de estas posturas tiene su visión positiva y su parte positiva y su parte negativa, dice él, bueno, capaz que podemos encontrar alguna fórmula que nos permita conciliar lo bueno y lo malo. Perdón, lo dije mal. Que nos permita conciliar lo bueno de ambas, sin perder ni libertad ni igualdad. ¿Ah? Y eso es lo que él propone sobre las conferencias, ¿no? Dice, bueno, para encontrar esa solución, ¿no? Que nos permita realzar, que nos permita llevar a la práctica lo positivo de cada una de estas corrientes, ¿no? Lo positivo del individualismo y lo positivo de la libertad, podemos aplicar esta fórmula que él la grafica así. Cecilia, una consulta antes de que sigas. Sí. Cuando vos decís que él propone buscar la parte buena de ambas, es como que buscar alguna teoría que pueda convivir la parte del individualismo y el socialismo. Sí, que más allá de que puedan convivir, que creo que en esos términos él no lo plantea, sino eso, ¿no? Que buscar alguna organización social, ¿tá? Alguna forma de la asociación social en que se pueda llevar a la práctica la libertad que asegura el individualismo, ¿tá? Con la igualdad que asegura el socialismo, ¿no? Que podamos encontrar alguna forma en que podamos disfrutar de las dos sin que una vaya en detrimento de la otra. Okay. Gracias. Disculpen, ya. Estoy hablando con mi mami. Bueno, perdón. Bien. Entonces, es eso, ¿no? Es buscar alguna forma de organización social que permita garantizar las dos, libertad e igualdad. ¿Ah? Esa es la preocupación de Baferreira. Entonces dice, bueno, para eso podemos aplicar esta fórmula. Y él dice, bueno, me fui. Es una fórmula en la que todos los hombres de bien, ¿ah? Podrían estar de acuerdo. ¿Ah? Él busca como una forma de conciliar, de acercar posturas. En esto, tanto individualistas y como socialistas, si son hombres de bien, espíritus sinceros, es otro término que lo usa todo el tiempo, bueno, estarían de acuerdo en esta fórmula. ¿A qué corresponde la? Él la expresa, después la vamos a ir como disociando, pero él en principio la grafica así. No, ¿a qué corresponde ese punto ahí en el medio? Eso ahí es lo que debería estar asegurado al individuo. Por eso es una A, asegurado al individuo. Esto es lo que la sociedad le debe garantizar al individuo, ¿tá? Lo que debe estar asegurado. ¿Qué es lo que para Ferreira debe estar asegurado al individuo? Y bueno, ¿qué es lo que debe estar asegurado al individuo? Bueno, en principio, la educación. ¿Ah? Hay, por lo menos en algunos niveles, habría que discutir hasta qué nivel, pero al menos en algunos niveles la educación debería estar asegurada, ¿no? ¿Qué más? Por lo menos alguna forma de alimentación básica.
Eso es algo que debería estar asegurado. ¿Ya? La salud, la tierra de habitación, ¿no? Esto que él llama la tierra de habitación, que lo comentábamos hace un ratito. Ese derecho a un lugar donde estar, ¿no? A una parte del mundo en la que estar. ¿Ya? Después hay otro círculo, este acá, que es el círculo de lo discutible. ¿Ya? Esto que es lo que entra en el debate, ¿no? Es lo que podemos discutir, que podemos no estar de acuerdo, que podemos, bueno, buscar distintas alternativas. Por ejemplo, yo ahora les decía, para él, bueno, la educación debería estar, ay, se me fue. Para él la educación debería estar asegurada al individuo. ¿Ya? Lo que podemos discutir es, bueno, ¿hasta qué nivel educativo debería estar asegurado al individuo? La sociedad debe garantizar que el individuo, bueno, termine la escuela primaria y bueno, sí, seguramente, ¿no? Que por lo menos la educación primaria debería estar asegurado a todos. Bueno, ¿y qué pasa con la educación secundaria? ¿Qué pasa con la educación terciaria? Eso quizás entra en este margen de lo discutible, ¿no? Podemos debatir. Lo mismo dice él sobre la tierra de producción. ¿Ya? Vieron que los que ya han leído las conferencias o han escuchado las charlas que están en EVA, él distingue entre la tierra de habitación y la tierra de producción. La tierra de habitación es la tierra que nos brinda, bueno, ese espacio en el que estar, ese espacio que habitar, ¿no? Nosotros podríamos interpretarlo como el lugar donde vivimos, la vivienda. ¿Ya? Ahora, él dice, la tierra de producción es otra cosa. ¿Ya? Es la tierra que se utiliza para producir. ¿Ya? Es la tierra que produce alimentos y demás. Bueno, todos los individuos deberían tener derecho a la tierra de producción. Eso es discutible para Ferreira. ¿Ya? Es discutible, está en este círculo concéntrico. ¿Ya? ¿Por qué es discutible? Y porque él dice, bueno, en principio, si la sociedad debería garantizar por lo menos una alimentación básica a los individuos, podríamos pensar entonces que debería garantizarle también el acceso a alguna tierra de producción, porque es esa tierra de producción la que le permite al individuo sostenerse, ¿tá? Cultivar los alimentos que precisa. Entonces, en ese sentido, podríamos colocarlo acá. Pero después él dice, bueno, eso también tiene algunos problemas de realización, ¿no? Dice, bueno, porque ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos acceso a la tierra de producción, estaríamos dispuestos a trabajar la tierra? Sabríamos trabajar la tierra, ¿no? La mayoría de nosotros no sabemos. Entonces, en ese sentido, bueno, el acceso a la tierra de producción podría ser deseable, pero dice él, tiene algunos problemas de realización, ¿no? ¿Cómo se llevaría eso a la práctica? Entonces, en ese sentido es que él lo plantea acá, ¿no? Bueno, el acceso a la tierra de producción, ¿debería ser garantizado al individuo o no? Y bueno, podemos discutirlo, ¿no? Eso lo deja como en el marco en el espacio del debate público. ¿Ya? Y en tercer lugar, ¿ya? Está lo que, ay, otra vez hice lo mismo. Está esto que, la L, ¿no? Que es lo que debe dejarse librado al individuo. ¿Tá? Eso que debe de quedar librado a la libertad individual, a la iniciativa individual, ¿no? Como dicen los individualistas. ¿Tá? Eso que debe quedar librado a la iniciativa individual, a lo que el individuo haga de su libertad individual. ¿Tá? A lo que el individuo logre por su propia iniciativa o a lo que el individuo logre por sí mismo. ¿La sociedad debe garantizar esto? Y no, porque eso es lo que queda librado al propio individuo. ¿Ah? La igualdad radicaría en este primer círculo concéntrico, ¿ah? Y la libertad radica en este tercer círculo concéntrico. En el medio está lo debatible.
Muchachos, estamos ya en la hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Profe, buenas noches. Sí. Eh, Buenas noches. Me quedó ahí la duda. Entonces, en el medio está la libertad. No, al al final está la revés. libertad. Está. Claro. En el medio está la igualdad. No, Ay, está no lo entiendo. discutible. No, en la A, Fíjate en las perdón. letras. En la A pregunto yo. La A es la igualdad, Eso, ¿no? está. Esto. En la A está la igualdad. La igualdad. Esto, la libertad. Perfecto. Gracias. Disculpe, profesora, ojalá en esa A estuvieran los 4 principios de Hermida, ¿no? Y sí, sería mucho Hay mejor muchas todo. cosas que podrían estar en la A. Sí. Ay, bien. Marcelo, dale. No, yo como estamos terminando, quería una consulta para la profesora Arias. Ella puso en EVA recién todo lo del segundo parcial. Dice Salón 34. ¿Es en la facultad mismo de Eduardo Acevedo o en otro lugar? Porque Salón 34 no me suena. Es en la facultad mismo. Yo después Está en el segundo piso. Ah, les gracias, adjunto un gracias. plano, Muchas les gracias. adjunto un plano para que puedan moverse con tranquilidad. Eso no me di cuenta, pero se los pongo. El plano de los salones para si ya lo tienen. Juan, ¿qué estás con la mano levantada? Sí, profesoras, también tengo una consulta sobre el parcial, leyendo en EVA. Por acá dice, las críticas a la ilustración en la Revolución Sanfrancesa, prepara alguno de los siguientes 4 autores. En ese caso, ¿va a haber alguna pregunta en donde sea abierta y ya podemos llevar algo un poco pensado? Claro, ¿Hace la referencia a idea es eso? que como fueron 4 autores que se plantearon críticas hacia, bueno, nosotros vimos 4, ¿no? Pero de esos 4, bueno, preparar uno de esos 4. Ustedes ahí hacen una selección y preparan uno de los 4. Porque me parecía como, bueno, son varios temas que quedaron para este parcial. En general siempre Locke lo ponemos en el primero, pero este año se dio así, digamos, no me acuerdo bien qué pasó, pero fue solamente Maquiavelo y Hobbes en el primer parcial. Entonces, bueno, para, digamos, no diversificar tanto y de repente elegir uno de los 4 autores y profundizar en ese, ¿no? Como crítica a la ilustración. Más allá de que, bueno, el que quiera puede leer más de uno, pero es un poco a los efectos de acotar un poco lo que tienen que leer para el parcial, que el tiempo no es tanto, y bueno, digo, ya lo que tienen en los otros autores es bastante, ¿no? Como para llegar a tiempo. Perfecto, profesora, muchas Marcelo, gracias. por favor. No, profesora, si la clase que viene podemos hacerle una consulta sobre el parcial y leer, porque vamos a leer un poco lo que usted colgó ahora y capaz que vamos a dar un Exacto, punteo. sí, sí, sí. Está Por, buenísimo, buenísimo. por Gracias. eso fue la idea de que lo tuvieran ya con tiempo y dar la clase que viene, además de seguir con Bas Ferreira, que hay que trabajar sobre el feminismo, vamos a dar un rato de la clase para eso. Muchas gracias. De repente la segunda parte de la clase la podemos dedicar a las consultas que ustedes tengan. Bueno, dejamos por acá entonces, ¿les parece? Que pasen muy Bueno, bien. Gracias, Muchas Cecilia, por la gracias. Hasta clase. luego. Chau, chau. Gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao.